El Gobierno de la Tarde. Saludos al país, estamos en el Gobierno de la Tarde. Ya faltan unos segunditos para que el reloj nos indique que son las 3 en punto. Desde ahora y hasta las 7 de la noche estaremos con ustedes. Agradecer antes de iniciar el Gobierno de la Tarde al Ayuntamiento del Distrito Nacional, porque una de las señoras que vino aquí a la Z con el pueblo en días pasados denunciando que todavía no había recibido lo que le concierne porque había sido cancelada. Hablamos de la señora Maribel Herrera Sosa. Agradecemos al Ayuntamiento del Distrito Nacional que ya ha tomado medidas, y esta señora que tenía 11 meses sin cobrar sus prestaciones, al igual que otros compañeros, ya en el Ayuntamiento se ha habilitado una especie de ventanilla para que desde enero y hasta febrero puedan reclamar sus prestaciones. Bueno, buenas tardes a Rosa, a Andrés L. Mateo, a todo el equipo, a José Luis Mendoza, Rafael Fafa Taveras y todos los miembros de este equipo del Gobierno de la Tarde, que inicia ahora a las 3 en punto y continuamos en vivo y directo hasta las 7 de la noche. Hoy, don Andrés L. Mateo, Rosa, José Luis, es un día interesante, tan interesante que hasta llenaron de excremento la parte frontal del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Así abrimos este programa, así inicia el día de hoy, 7 de enero del año 2019, en un día en el que se dio el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia a raíz de que podría ser su último discurso en el Día del Poder Judicial. Y dijo de lo más tranquilo: me puedo ir en paz, don Andrés. Bueno, es lo que se espera. Alguna gente ha hecho el análisis correspondiente respecto de la permanencia de el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y los conflictos que se han derivado de ella. La enorme cantidad de conflictos derivados indican que el balance de la justicia en la República Dominicana no es positivo. Al margen del discurso, todos sabemos la retórica de este tipo de discurso. Es una retórica conmemorativa, es una retórica que acude a los referentes simbólicos de la justicia, no a la justicia verdadera, a la conocida, la que desde el propio refrán de Don Quijote de la Mancha, entre abogados te vea, cunde en países que tienen déficits institucionales tan profundos como el nuestro. Nosotros sabemos la justicia que tenemos y no nos podemos engañar. Primero, es una justicia absolutamente inequitativa, cara. No hay nada más caro que caer en manos de la justicia. La justicia dominicana es inmensamente cara y es una justicia manipulada, controlada por las estructuras del poder. Cara y tortuosa. Muy tortuosa. Caer en manos de abogados no tiene madre en este país, ni padre, ni abuelo, ni tío. Pero al mismo tiempo es una justicia simulada. Una de las cosas más dolorosas que ocurren en la República Dominicana es que los casos que transitan por la justicia y tienen algún ribete de carácter político o vinculan a una personalidad que a su vez está vinculada con los poderes superiores del país, uno está casi seguro que ahí va a reinar la impunidad. Y si no, citemos a Oizoe, en el que en este caso, los verdaderos culpables nunca fueron enjuiciados, a pesar de haber sido señalados incluso por los condenados que eran operativos de toda la estructura mafiosa instalada en esa institución. Recordemos el Hospital Darío Contreras. No hay cómo ejemplarizar mejor la justicia dominicana que los expedientes del Hospital Darío Contreras, donde la persona señalada, donde el monto constituido a partir de los procesos de investigación, que eran estratosféricos, no conmovió la conciencia de quienes tienen poder público en este país para hacerlo. ¿Y en qué terminó? Pues nada, Pimentel Carré nunca fue llamado, no se hizo nada. Pensemos en lo que pasa con Odebrecht. Pensemos en
Diandino Peña. Pensemos en Diandino Peña, cuya investigación formal es una investigación que incluso tiene raíces internacionales, puesto que fue un pool de periodistas internacionales quien ayudó a sacar a flote toda la documentación que se requirió para el reportaje famoso ya de Alicia Ortega. El zar del metro. Respecto de este zar del metro que logró armar 46 instituciones, digamos, ficticias, de esas empresas de carpeta que se arman justamente para invisibilizar el dinero y crear ese inmenso emporio con dineros públicos, y no ha pasado nada. Este procurador fiscal no ha movido un dedo para tratar de conseguir la verdad. Recordemos los casos de los jueces, denunciados por el propio presidente de la Suprema. ¿A qué se ha reducido eso? A la mención de Ahuilda y a la de Arias Valera, exclusivamente. Pero ellos denunciaron una mafia organizada que instrumentaba venta de sentencias y que tenía vinculaciones incluso con sector del sicariato en la República Dominicana. Yo puedo seguir hablando de una enorme cantidad de acontecimientos que dejan un resumen pesaroso sobre la conciencia del dominicano, porque la justicia dominicana es eso: cara, mal administrada, vinculada a intereses políticos de manera vulgar y sobre todo simulada cuando le interesa al poder transitorio, al poder fáctico, cuando le interesa al poder político en nuestro país. Buenas tardes, José Luis Mendoza. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a todo nuestro público de este gobierno de la tarde. Así que desde ahora y hasta las 7 vamos a estar con ustedes para llevar todas estas informaciones. Y bueno, escuchando el coloquio del profesor Andrés L. Mateo relacionado al tema de la justicia, solamente agregarle, si cabe, que es el típico problema de los países que no delimitaron sus instituciones, el poder jurídico, del resto de poderes, no crearon una verdadera independencia. Hoy es un día donde quizás la única cosa con la que podría estar yo de acuerdo, que ha dicho Mariano Germán, es con la necesidad de invertirse en una justicia eficiente y eficaz. Es la única cosa donde vamos a coincidir. El país necesita pagar por la justicia, los jueces, el Ministerio Público y la policía, que precisa. La inversión que se destina a eso no solo debe crecer, sino que debe manejarse con una pulcritud y con unos niveles de exigencia tan amplios y tan altos como los que queremos y exigimos en educación. Cuando se delimita qué cosas forman a un país, qué cosas lo educan, qué cosas transfieren una cultura, por lo menos en relación al cumplimiento de las normas, de los valores y de una serie de elementos que se precisan en un Estado de Derecho, se piensa no solo en la educación en las aulas, que se complementa con la educación hogareña y comunitaria, sino que hay que pensar necesariamente en los elementos de coerción de la sociedad. Léase, quien dicta la sentencia, quien investiga y genera los expedientes acusatorios y quien auxilia a esa fuerza que genera los expedientes acusatorios, que no es otra sino la policía. Fíjense cómo rápido hacemos el ABC de la justicia y sus agencias auxiliares. Luego algunas se especializan en política antidrogas, otras se especializan en seguridad aduanera y fronteriza, lo cual también es una ficción en la República Dominicana. Otras especializaciones podrían ser la seguridad aeroportuaria, pero al final todas giran alrededor de lo mismo. Sí. Tratan de prevenir, perseguir, atrapar, entregar a quien se le atrapa, ya sea de manera flagrante o por mandato judicial, porque está en negación a la conducencia o porque se ha escapado de un proceso. Entonces ese se le presenta para que con sus debidos derechos intactos, entonces se le enrostre con una acusación judicialmente válida y luego un juez termine de analizarlo y si esa persona puede volver a la sociedad en condiciones normales o si va a volver con condiciones especiales o si no va a volver durante un tiempo y tiene que purgarlo en una cárcel. Fíjense cómo rapidito, en una oración, usted hace un recorrido por lo que debe ser en condiciones idóneas un sistema judicial y cómo al mismo tiempo que usted lo describe, que usted hace ese minicircuito, usted inmediatamente rememora todas esas falencias que surgen desde
nuestra época fundacional como Estado en 1844. Pero un dato en relación con lo que tú señalas sobre la asignación presupuestaria a la justicia. Finjus, en más de una oportunidad, ha declarado lo que constitucionalmente se le debe asignar a la justicia, porque está en el marco constitucional. Y le ha dicho a la justicia, así como referente sistémico, le ha dicho que la justicia puede hacer respetar ella por sí mismo el mandato constitucional que le asigna una determinada cantidad de la estructura presupuestaria de la nación. Y ni en eso ha podido la justicia reivindicarse a sí misma, porque es verdad lo que le ha dicho Finjus, varias veces se lo ha dicho, que hay un precepto constitucional que establece el monto que le corresponde a la justicia y que la justicia tiene como poder independiente suficiente fuerza para decir, mira, esto es lo que va. Y si no, usar los mecanismos de la justicia que ella tiene para eso. Ni en eso ha podido la justicia reivindicarse a sí misma. El Día del Poder Judicial definitivamente debe ser un día de luto en República Dominicana. Una justicia desacreditada, manchada, no solamente por el accionar deleznable de algunos de sus miembros, sino también por algunas decisiones y de hecho, porque muchos casos son ignorados, se juega al cansancio del pueblo, al olvido del pueblo, que muchas veces tiene la memoria de un pez y la justicia no cumple con su rol. Yo quiero invitar a todos los amigos de la Z101, específicamente de este gobierno de la tarde, a que entren a Z Digital, porque ahí hay un reportaje súper interesante sobre lo que ocurrió hoy mientras el jefe de la justicia dominicana, Mariano Germán, estaba dando su discurso. Él dijo que se puede ir en paz, que las acciones que él ha tomado han sido en términos de justicia y un sinnúmero de cosas durante esta rendición de cuentas. Mucha gente se durmió en ese discurso. Parece que no le pareció interesante, quizás le pareció un poco de lo mismo, un poco más de lo mismo, y es importante que ustedes entren a Z Digital para que vean quiénes fueron a los que Morfeo tomó por sus brazos. Ay, qué falta de respeto. Al menos 6 se durmieron. De los mismos miembros. Bueno, entren a Z Digital. Qué barbaridad. Dice Mariano Germán que el que quiera que haya una justicia tiene que invertir en ella. O sea que con esas palabras lo ha dicho todo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:14. Gracias a Z Digital, nuestra página informativa. Leemos el siguiente boletín informativo correspondiente a las 3 de la tarde. La Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte, Mochotran, manifestó hoy que los costos operacionales están muy elevados para aplicar una rebaja en los precios de los pasajes actualmente. Según una nota de prensa, el presidente de la entidad, Alfredo Pulinario, alias Cambita, afirmó que el Ministerio de Industria y Comercio debe aplicar una rebaja significativa en los precios de los combustibles que les genere ganancia a los choferes para poder aplicar una rebaja en el pasaje. Hicimos mucho con poco porque no dispendíamos un solo peso. Si se quiere justicia eficaz y eficiente, inviértase en ella. Se nos oye pero no se nos escucha, así se expresó este lunes el magistrado Mariano Germán Mejía al rendir cuenta de la labor jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial durante el 2018. En la audiencia solemne llevada a cabo en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia en conmemoración del Día del Poder Judicial, Germán explicó que para ofrecer servicios administrativos, cubrir los salarios de unos 9,000 servidores, construir y recaudar, readecuar edificaciones, el Poder Judicial de 2012 al 2018 recibió 36,745 millones, lo que representa apenas el 51% del total solicitado en ese periodo. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, solicitó al Comité Nacional de Salarios adelantar el plazo y convocar al sector patronal para que se produzca un aumento salarial de un 30% antes del mes de julio. Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5 a 6 de la tarde, consideró que el desafío es que en julio se cumplen 2 años sin que se produzca una revisión en la escala salarial. Distintos sectores reclamaron este lunes redoblar la vigilancia en la frontera entre República Dominicana y Haití
después de que el pasado sábado un militar murió a manos de un haitiano, quien posteriormente fue abatido por otro soldado. El diputado Víctor Bisonó del Partido Reformista Social Cristiano señaló en Twitter que lo ocurrido el fin de semana es una grave amenaza a la nacionalidad dominicana y advirtió que nos quedaremos con los brazos cruzados. Franklin Almeida Rancier, miembro del comité político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, culpó a quienes promueven la reelección del presidente Danilo Medina de presionar a los medios de comunicación para que se sumen a una supuesta campaña sucia contra Leonel Fernández, quien aspira a volver a ser presidente del país. Al referirse al tema en una serie de publicaciones en Twitter, Almeida aseguró que a Fernández, quien presidió la República Dominicana durante 3 periodos, no se le puede encontrar una coleta de corrupción ni de nepotismo, por lo que es una persona en la que se puede confiar. Todas estas informaciones y muchas más, usted puede repetirla o ampliarlas a través de nuestro diario digital Z Digital. Lo propio puede hacer también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, @Z101 Digital. Bueno, don Andrés, cada vez que Franklin Almeida Rancier dice algo, se convierte en noticia. Ahora se aboga por la transparencia, la paz y la legitimidad de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, los cuales, dice, según él, no tienen ni una coleta de corrupción ni de nepotismo. Agárrelo usted ahí. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Buah. Parecería que no, pero sí. Se habla de reelección, se habla de política y nosotros acabamos de entrar en un año preelectoral y si a usted no le gusta la política, pues mejor será que se acostumbre, porque de eso se va a hablar durante todo el año. Hoy dijo Jaime David Fernández que el tema de la reelección está en discusión porque le conviene a la oposición para desmeritar el trabajo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y también por declaraciones inoportunas de algunos compañeros. A los dirigentes de la oposición política lo que les interesa es hablar de elecciones y el tema de la reelección, pero que un partido en el gobierno como el del PLD se debe hablar de trabajo, porque el mejor candidato de un partido en el gobierno es un buen gobierno. Ha sido reiterativo al hablar de lo importante de concentrarse en las labores de gobierno para seguir llenando las expectativas de la población y mantener la estabilidad económica y política que hace que el PLD sea el partido más respetado y con más simpatía en el pueblo dominicano. Dice Jaime David que las fuerzas políticas y aspirantes a cargos a respetar las leyes y reglamentos electorales tienen una mala señal, en especial para la juventud, si no se respetan las leyes. ¿Cuántas leyes más? Por cierto, hoy se vence el marbete, se vence el plazo para renovar su marbete. Si usted no lo ha hecho todavía, pues vaya y súmese a las largas colas que hay en las asociaciones y en todos los centros donde se ha autorizado a vender la estampilla del marbete, que no es más que un pago de impuesto de circulación vehicular. Dice Impuestos Internos que no se extenderá el plazo de renovación, por lo que a partir de mañana 8 de enero habrá que pagar un recargo de 1.500 pesos por el marbete y que además la tasa a pagar por la renovación del permiso para vehículos de más de 5 años o hasta el 2013 de fabricación será precisamente ese, mientras que los vehículos que tengan 5 años o menos de fabricación o del 2014 en adelante van a pagar de recargo 3.000 pesos. Yo espero que todos los que están en esta mesa hayan sacado ya su marbete. José Luis Mendoza. Bueno, el típico caso de una sociedad que se acostumbra a dejar todo para último porque también ha sido acostumbrada a que para todo hay prórroga. Hay que decir que si históricamente no hubiera ocurrido lo primero, quizás difícilmente pasara a lo segundo. Este fin de semana estuvo bastante movido, puesto que otra vez el tema fronterizo vuelve a la palestra. Cuando ocurrió el famoso caso del cardiólogo Ureña y el grupo de personas que le acompañaba a la frontera dominicana, se generaron una serie de reclamos y de posiciones, algunas bastante curiosas. Incluso me tocó citar alguna aquí de
de un profesor de filosofía de la Universidad Autónoma que decía que la culpa era de la clase ociosa capitaleña, que aquí iba a hacer rally a la frontera. Y claro, el resentimiento es poderoso en mucha gente, sobre todo gente que ha sido educada en aquello del odio de clase y Como de si todo el país aquello. tuviera zonas prohibidas para determinadas actividades. Exacto, no, y para gente hay que decir, de ciertos estamentos económicos que a veces al autor no le caen bien. Pero fuera de eso, pienso que la inmensa mayoría de la gente, con el cerebro un poco más oxigenado, sí, yo creo que reaccionó con vamos a decir, la sana preocupación, empatía, de verse en los zapatos de quien quiera que recorriendo el territorio nacional, basándose en cualquier necesidad o deseo, porque para eso somos ciudadanos en teoría libres y debemos serlo, y luchar todos los días por ensanchar esa libertad individual, que al final, por ser la libertad de todos, se vuelve colectiva. Este lunes amanecemos otra vez con los mismos reclamos de precisar mayor vigilancia, control, tras la muerte de un soldado dominicano que fue pues atacado por un ciudadano haitiano, y luego uno de sus compañeros del CESFRON pues reaccionando ante este ataque disparó. Hay 2 muertes que ahora tiene que investigarse de manera minuciosa lo ocurrido. Se dice que el haitiano iba con una mochila, al parecer sospechosa, junto a un compatriota emprendió la huida, y parece que en este rifirrafe hay una baja para el ejército dominicano. Pero no se llegó a determinar el contenido de la mochila porque se fue. Lo que sí se vio fue la actitud obviamente de quien la tenía, puesto que atacó Pero a... hay la impresión, digo la impresión, algunos periódicos la han reflejado, de que esa parece ser una zona de la frontera en la que se trasegaba con droga frecuentemente. De hecho, así se llama, le dicen el callejón de la droga. Ahí está. Porque es una zona en la parte de la frontera que está alejada del paso fronterizo, por donde se supone que no debería transitar nadie, y en el pasado se han atrapado, se han decomisado, se han encontrado en ese mismo paso, como ellos le dicen el callejón, decenas de cientos de alijos de drogas, de diferentes tipos de drogas, incluida la marihuana, y además de diferentes pasos de ciudadanos coyotes con haitianos. O sea, ese es un espacio, ese callejón, como le dice el ejército, no es más que un paso de inmigrantes y un paso o una especie de conducto para el trasiego de drogas. Por eso se supone que lo que llevaba el otro ciudadano en la mochila era algún tipo de estupefaciente. El más común, decía el ejército hoy, es la marihuana, y por eso se presume que lo que llevaba en la mochila era precisamente algo como eso. Y además, la respuesta violenta de inmediatamente se le hace el alto, pedirle que muestre lo que lleva en la mochila y que muestre sus documentos. El ciudadano haitiano responde con el disparo de un arma. Se entiende, según dice el ejército, que no solamente llevaban droga, sino que también la persona que escapó era ilegal, al igual que el que quedó, lamentablemente, en el paso fronterizo. Bueno, entonces, para completar la idea antes de irnos, Francis, vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Cuántos días va a tardar esto en desaparecer de la hemerografía de nuestros periódicos? ¿Es posible que por ser un caso de víctimas más anónimas, tarde menos tiempo en agotar su vida útil dentro de los periódicos? Y vamos, como hemos dicho desde inicio de año, cada escándalo se tapa con un operativo especial o con una comisión, y yo siempre me he preguntado cuándo vendrá el gran operativo que va a abarcar todos los operativos, y la gran comisión que va a administrar el resultado de las demás comisiones. Tenemos que dejar de ser un país de parches, pensar en soluciones permanentes, en políticas permanentes, y ver obviamente el costo que han tenido los intentos de solución anterior, y ensayar soluciones que sean factibles y asumibles para la sociedad dominicana y sus débiles hasta ahora instituciones. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:28. Andrés, no hemos mencionado la muerte de la periodista y escritora Lagna Lockhart. Iba a hablar de eso porque iba también a hacer una referencia que un día como hoy murió Juan Rulfo. También. Pero queríamos informar que Lagna Lockhart, una catedrática universitaria en el exterior, vivió mucho tiempo en Alemania, en los Estados Unidos, políglota, escritora, investigadora, era curadora de arte, trabajó en las esferas artísticas
durante muchos años. Murió naturalmente en el día de ayer, en el día de hoy, creo, en la madrugada del día de hoy. Bueno, Y probablemente esté velada en la funeraria Blandino. una mujer joven. Sí, A partir de las 4 de la tarde. a partir de las 4 de la tarde. A los amigos, que No, son a partir muchos. de las 6 de hoy hasta las 4 de la tarde de mañana. De mañana. En la Blandino de la Abraham Lincoln. Es una pérdida muy, muy lamentable, muy dolorosa, inesperada por completo, como otro artista de San Juan que murió en el asueto de Navidad. En una palabra, el área de los artistas, de los escritores, de los intelectuales está muy afectada con el caso de Alain Nalokar. La verdad es que nadie se esperaba eso, ni se lo imaginaba, y ha sido un rudo golpe para el país tener que velar a una persona que todavía estaba produciendo muchas investigaciones en materia del arte. Documentales, ella era excelente. Hizo documentalista, hizo Y fue quien escribió la obra Un Haití Dominicano. Que se publicó por parte en Acento, en el periódico Acento. En fin, una persona importante. Usted se refería al sanjuanero Ángelo Valenzuela. A Ángelo Valenzuela, que murió también Un accidente de en un accidente tránsito. automovilístico, que andaba con sus hijos Sí. y su mujer, y desgraciadamente murió muy Llenó de joven, muy orgullo joven. y sigue llenando de orgullo a mi pueblo, a San Juan. Sí, una persona muy joven. Actor, sí. Bueno. En el momento de su muerte era director regional del Ministerio de Cultura. Sí, así es. Un lamentable deceso. Miren, hay personas que nos están preguntando que qué ha pasado con los miembros del Frente Amplio que lanzaron excremento hoy en la Suprema Corte de Justicia durante el discurso de Mariano Germán. Estas personas fueron apresadas, están ahora mismo detenidos en el plan piloto. No sé si ustedes vieron el video en el que ellos sí, utilizan el sí. calificativo del excremento popular, Con Sí. M, Justicia exacto. de mierda, hay que decirlo. ¿no? Y porque- Exactamente. Llevaron, que me pregunto, ¿quién empacó las funditas? Bueno, Llenas de excremento Lo y terrible la es verlo lanzaron a la tirarla. pared. Había un personal de limpieza de la El Suprema policía no quería con ni ponerle la mangueras. mano, cogió No, dos aquí. dedos así al que estaba lanzándola y le hizo por el brazo como, Sí. deja de tirar eso, échate para allá. Se veían visiblemente muy molestos, Pero la- tanto como está el país con la justicia. históricamente al que lance excremento ningún policía le quiere agarrar, nadie le quiere poner la mano. Nadie. Pues los No, agarraron. yo me hice un cuento que no. Había Los un agarraron. ladrón famoso que se embarraba de mierda. hasta que se topó con uno que no le tenía asco. Le dio un macanazo y lo agarró. Eso, todo el mundo se encuentra el arma de sus zapatos. Miren, y hablando de justicia, Omega asistió hoy a su primera cita en el Centro Conductual para Hombres. Él va a recibir terapia para conductas, pero hoy Que llegó se la 45 minutos tarde de la hora que se le había Poquito me los pautado. hallo. En la segunda irá 2 Para horas empezar. tarde. Por lo menos llegó, sin embargo no debió llegar ni un minuto tarde. Sí, cómo no. Bueno, yo iba a hablar de Juan Rulfo. Juan Rulfo murió un día como hoy. Se trata de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo, un escritor, también fue guionista en algún momento. Hizo fotografía para el Museo de Historia Natural de México. Fue una figura polifacética. Y se puede decir que de una producción literaria reducida. Rulfo inició su labor con una novela que se llama, o con un conjunto de cuentos primero, que se llama El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es un libro sumamente leído, un texto de enorme resonancia a nivel mundial, pero sobre todo después escribió su famosísima novela Pedro Páramo, que es hoy día, y dentro de lo que se llamó el boom de la literatura hispanoamericana, es un referente paradigmático, modélico, de la literatura que tiene que ver con el realismo mágico, puesto que lo que ocurre en términos de narración objetiva en Pedro Páramo se va envolviendo cada vez más en una magia inexplicable. Para empezar, el texto comienza con un hijo que está buscando a su padre, de acuerdo con lo que su madre, el lecho de muerte, le encomendó. Y en consecuencia,
el flujo de la narración adopta en segunda persona un monólogo interior permanente. Pero al final desembocamos en una verdadera magia del realismo mágico de la literatura hispanoamericana, puesto que la totalidad de las personas que se mueven en el entramado de la narración es difunto. Ya todo el mundo está muerto en el marco de la novela. Es una novela esplendorosa, ha sido celebrada, alabada, publicada en cientos de idiomas, y casi se puede decir que por ese texto y por supuesto por la gama de cuentos de El Llano en Llamas, que conforman un universo muy particular, muy propio, con registros estilísticos singularísimos en el caso de Juan Rulfo, se puede decir que por esas dos obras Juan Rulfo pasa a ser uno de los escritores del mundo moderno más importante en todas las lenguas, puesto que sus textos han sido celebrados, publicados, traducidos a nivel mundial. Falleció a los 68 años en la Ciudad de México el 7 de enero del año 1986, y su vida intelectual sigue todavía influyendo en muchos escritores de distintas lenguas. De modo que celebramos en el Gobierno de la Tarde de hoy que un día como hoy falleció Juan Rulfo, y nosotros lo celebramos recordándolo, puesto que es un autor de la lengua castellana insustituible. En las redes las personas hablan sobre el aumento de los pasajes. ¿Cuándo y quién va a obligar a los dirigentes choferiles a bajar los precios de los pasajes? Y también aquí nos preguntamos, ¿quién va a hacer que los bajen? ¿Le corresponde al Intran? ¿Le corresponde a el Ministerio de la Presidencia? ¿Quién es que finalmente va a tomar la decisión respecto de los aumentos consecutivos que se han dado y que no se bajan con respecto al transporte? Las gasolinas y los diferentes combustibles han bajado durante los últimos 2 meses casi 20 veces consecutivas. Ciertamente la reducción ha sido significativa, aunque no llega a los montos que habían reclamado o que habían pedido los manifestantes de todas las manifestaciones que se habían dado durante el mes pasado. Cerramos el año en huelga. Desde mitad del año 2018 hacia acá, iniciamos con una serie de manifestaciones huelgarias que no se detuvieron prácticamente hasta el final del año 2018. Sin embargo, hasta este momento no se ha dicho. Vi que la directora de Proconsumidor dice que se habló de los jugadores, que tienen que bajar los pasajes. Han hablado de diferentes cosas, de una encuesta, Andrés L. Mateo, que dice que el 93.2% creen que se deben de bajar las tarifas del transporte. Sin embargo, eso no ha pasado de ahí. Bueno, es importante hacer ese señalamiento. Uno se ha estado preguntando, ha habido una rebaja de los combustibles derivada de la movilización y las denuncias que este país ha hecho. No es suficiente, que conste. Yo puedo traer tablas comparativas en relación con lo que debió haberse rebajado, pero de todas maneras se ha obligado a un gobierno voraz en términos de búsqueda de fondos, se le ha obligado a hacer rebajas de alguna significación en el precio de los combustibles y no utilizar como elemento recaudatorio un, elemento tan vital para el funcionamiento de la economía, en perjuicio del pueblo, en perjuicio de la mayoría. Ciertamente, los choferes tienen que bajar los precios de los pasajes. En realidad, después no pueden pedir solidaridad del pueblo, no pueden pedir que el pueblo los apoye en las demandas posteriores, puesto que por miles de razones la gente está esperanzado en que junto con este empujón que significa la rebaja de los combustibles, impuesta al gobierno, repito, también venga una rebaja de los pasajes y de muchas otras cosas que conste que en el proceso industrial emplean energía, que emplean gasoil, gasolina, etcétera. Debían también haber rebajado sus índices de precios. Así es. Miren, cientos de cañeros piquetean al frente de la Dirección Nacional de Pasaportes en demanda de que sean cedidos
los documentos de residencia permanente en el país a los haitianos trabajadores de los ingenios. Los demandantes aseguran que se han hecho deportaciones ilegales a esos grupos y que éstas deben ser detenidas, ya que ellos trabajaron en las centrales azucareras y que aportaron al seguro social. Hicieron exigencias de que todos los trabajadores que solicitaron la atención en el Instituto de la Seguridad Social desde los años 99 hasta el 2014 se les conceda la permanencia en el país y que el gobierno cumpla los acuerdos migratorios hechos entre Haití y República Dominicana para su traslado a este lado de la isla. Ustedes saben de qué estamos hablando y de qué año estamos hablando, ¿verdad? Reconocieron que en el país residen muchos inmigrantes haitianos que llegaron de forma ilegal, pero explicaron que ellos, los cañeros, llegaron en los años 50 hasta los años 86 con ese acuerdo del gobierno haitiano con el gobierno dominicano y que a ellos hay que darles sus papeles. El gobierno les dio los papeles a los haitianos que entraron y no a picar caña, sino los que cruzaron con contrabando de personas en la frontera protagonizado por el ejército, que es quien cuida la frontera. Eso vociferaban los manifestantes hoy un poquito más temprano, hace solamente 45 minutos, frente a la Dirección Nacional de Pasaportes, donde también funciona la Dirección Nacional de Migración. Todos pidieron que les sean entregados documentos de residencia permanente en República Dominicana, porque ellos que están ilegales vinieron a República Dominicana desde el año 99. Iniciaron desde los 1950 y dicen ellos que le han dado documento a todo el que ha querido pasar ilegal como contrabando, pero que a ellos, que los trajo el mismo gobierno a picar caña desde ese año, no le han dado documento. Este es el mundo al revés. Increíblemente, este es el mundo al revés. Vámonos con la pausa, dice Francis, y al regreso venimos con el comentario de don Andrés L. Mateo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:43. El jefe del Banco Mundial anuncia su dimisión. El señor Jim Yong Kim anunció hoy que dimite a finales de este mes de enero. Es una inesperada partida del señor Kim casi 3 años antes de expirar su mandato. Probablemente desencadenará una batalla encarnizada entre el gobierno del presidente Donald Trump y otros países que se han quejado de la influencia que ejerce el gobierno estadounidense sobre el Banco Mundial, que agrupa a 189 países y es la mayor fuente gubernamental de financiación para el desarrollo y proporcionamiento de préstamos de bajo costo para proyectos en todo el mundo. El Banco Mundial ha informado hace poco que Kim será reemplazado el próximo 1 de febrero por la señora Kristalina Georgieva, quien es actualmente su directora ejecutiva. Ahora nos vamos con el comentario de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. El cura párroco José Lucas Candelario, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia de Montecristi, en un acto de entrega de títulos en el cual estaba el presidente Medina, llamó al presidente Medina a que no los dejara solos, a que asumiera el portaestandarte de la reelección, a que violara el ámbito de la Constitución que establece claramente en su transitorio que el presidente Medina está impedido de postularse como candidato, puesto que la Constitución de la República sí lo prevé. En un acto, repito esto y quisiera que se oiga bien claro, que fue un resultado de un acuerdo dentro de su propia estructura política, el PLD, redactado por él y Reinaldo Pared Pérez, y colocado en la Constitución bajo su anuencia, y 22 días después, jurando por Dios ante el país, proclamó que ese sería la coyuntura de la reelección del 2016, el último momento en el que él se iba a suceder a sí mismo. Este padre, José Lucas Candelario, aprovechándose del valor espiritual que se supone que debe manejar un sacerdote en los términos en que el pastoreo de almas significa la exaltación
de valores muy esenciales del ser humano para quienes tienen formada una creencia determinada, para quienes en su imaginario el mundo del sacerdote es alter ego de lo sagrado, abusando de esa condición, yéndose de lleno al terreno de lo mundanal, le espetó, le señaló, le dijo cara a cara al presidente Medina: usted es nuestro padre, no nos abandone y no nos deje solo, le dijo al presidente Medina. El cura es el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia de Montecristi, y él reproducía de manera consciente la idea del mesianismo. El mesianismo tiene, por ejemplo, en la figura de Jesucristo, una de las encarnaciones más pletóricas de la historia del pensamiento humano, puesto que Jesús era un Mesías. El Mesías es un redentor previamente anunciado. El Mesías es un ser celestial en los términos teleológicos, vale decir, en los términos en que cumple una misión finalista. A eso llamamos teleología, una misión finalista que lleva a un determinado punto. Jesucristo, por ejemplo, vino a la tierra con una misión teleológica. El cristianismo es una religión teleológica. Y este cura, haciendo uso de esa concepción del mesianismo, de alguna manera que equipara al presidente Danilo Medina con Jesucristo. Usted es nuestro Padre, no nos abandone y no nos deje solo. Uno se pone a pensar lo que hemos vivido en la República Dominicana desde la fundación del Estado-Nación en el 1844. La enorme cantidad de dictadores, de dictadorcitos, de peleles que encaramados en la presidencia de la República se han creído dioses, se han creído mesías. Y de lo que uno se vive sorprendiendo continuamente es del atraso que en la concepción del Estado todavía impera en la República Dominicana. Lilis y Trujillo, pero muchos otros más, pero digamos que estos dos modelos de referencia histórica son ejemplos típicos que encarnan esta visión mesiánica de un sujeto terrenal que desempeña las funciones de presidente de la República y que no es más que eso, un empleado público, que no es ningún dios, que maneja el presupuesto de la nación y produce y genera posibilidades de realización de obras a partir de lo que la totalidad del esfuerzo social encarna en la riqueza creada. Ese Dios, ese mesianismo, se debió haber correspondido con el siglo XVIII francés, por ejemplo, que incluso llevó al cadalso a muchos reyes. Pero uno no debería concebir a un sacerdote abusando vulgarmente de su poder espiritual, introducir a un país pobre, a un país con una enorme deuda social, en un atraso semejante, de manera consciente, de manera programada, como un vulgar militante político de uno de los referentes históricos que más daño ha hecho a este país, como lo es la vocación de eternidad de los gobernantes. Lilis, por ejemplo, que llegó a encarnar ese poder mesiánico durante 6 periodos, Lilis rompió la tradición liberal del Partido Azul, la desvió, la desnaturalizó, convirtió el único esfuerzo del siglo XIX y parte del siglo XX, el único esfuerzo de las 3 últimas décadas del siglo XIX de este país, lo convirtió, lo desnaturalizó, puesto que en aras de esa vocación de eternidad,
prostituyó todo el marco de las instituciones frágilmente construido hasta ese momento y degeneró en una dictadura vulgar, en un verdadero circunloquio de bajezas y de uso unipersonal de la riqueza pública. Era indiscernible la riqueza de Lili con la riqueza pública y en la enorme cantidad de mandados que tenía Güelito, el general Güelito, en las alforjas del burro que llevaba y repartía por todo el país la correspondencia de Lili, estaba también el dinero que Lili le mandaba a las queridas, a los chivatos, a los calieses, a todo el tinglado de poder que tenía esparcido en el país, como si fuera cosa propia, como si el Estado le perteneciera. Y ni qué decir de Trujillo, que encarnó abiertamente todo lo que constituye la personificación del poder. Ni qué decir de Trujillo. Y yo le quiero decir a José Lucas Candelario, así sin sacerdote, sin cura, porque ese hombre se faltó el respeto a sí mismo, que Danilo Medina no es más que un empleado público y que será padre suyo, de él, no del pueblo dominicano, no del país, y que son lambones como ese cura los que llevan a endiosarse a los gobernantes dominicanos históricamente hablando. Son esos lambones los que han producido el mareo en el que lo coloca el poder a esos gobernantes que se creen endiosados, que se creen que sin ellos el país se hunde, que se creen que ellos son el Estado, como Luis XVI, como el rey francés que decía que el Estado soy yo. Ese espíritu se lo insuflan, se lo alientan, se lo inflan los lambones como este sacerdote que se llama José Lucas Candelario, que no es más que eso, un lambón, porque él puede pedir obras para su región y puede incluso sensibilizar al gobernante respecto de la importancia y la necesidad de esas obras. Pero esas obras no salen de los bolsillos del presidente Danilo Medina. Esas obras Danilo Medina las personifica porque Danilo Medina es un gobernante del siglo XIX. Es un hombre que no ha pasado el siglo XX, que nunca se ha leído un libro para interpretar la sociedad en los términos en que la modernidad se desenvuelve. Es un gobernante atrasado que él cree que personifica el Estado y hace que personajes como este cura desborden toda racionalidad que debe imperar en el marco de las relaciones sociales en pleno siglo XXI de la civilización occidental. El Estado no es Danilo Medina, señor sacerdote y cura lambón. El Estado somos todos. El Estado es una nación que pide transparencia, decencia, honorabilidad. El Estado es la preocupación fundamental de la colectividad por la colectividad. Y cuando personajes como Danilo Medina quieren personificar el Estado y encarnarlo para alienar y convertir la sociedad en fuente de riqueza de grupo, lo que hay es que decir lo contrario de lo que usted dijo, señor. Lo que hay es pedir en este país transparencia, decencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:58. El Ministerio de Defensa de la República Dominicana refuerza la vigilancia este lunes en localidades ubicadas al norte de la frontera de Dajabón, donde se observaron varias unidades militares y de la Comisión Migratoria en busca de haitianos indocumentados.
Reporteros han comprobado que en municipios como Guayubín, Castañuelas, Villa Vázquez, Valverde, Mao y el cruce de Copey, la presencia de militares es mayor que en otras ocasiones. En cada puesto de chequeo militar que enlaza a los pueblos de la línea noroeste con Dajabón, se han tomado medidas extremas para impedir la entrada de ciudadanos haitianos de forma ilegal o indocumentada. El problema de esto es, compañeros, que ciertamente el Ministerio de Defensa lo hace maravillosamente bien en este momento. El tema es cuando eso se relaja, cuando eso baja la guardia un poco y entonces vuelve la situación a su posición anterior, a su clima original, y entonces pues los ciudadanos del CESFRON o son pocos o no pueden cubrir todos los puntos o ciertamente algunos de ellos dan la espalda simplemente para que la situación de la frontera siga siendo la misma. Eso es así. Hay siempre situaciones que lamentar cuando ocurren fallecimientos y vimos lo que ocurrió recientemente con el tema de la gente del CESFRON y con el ciudadano haitiano. Ya las autoridades han hablado que en las últimas 2 semanas han repatriado alrededor de 1,000 haitianos que habían cruzado la frontera de forma irregular. ¿Cuánto habrán entrado? Sí, y sobre todo en estas fechas, cuando muchos ya regresan a República Dominicana luego de pasar las Navidades con sus familiares y lo hacen como si estuviesen en un estatus regulado. Lo hacen con todas las puertas abiertas. En este operativo se ha tratado de evitar que crucen y ya ustedes ven la cantidad de apresados y de repatriados, pero siempre los que penetran son más. Increíble. Nos vamos con el comentario de Rosa Encarnación. Bueno, temprano, qué madrugador hoy mi comentario. Te tocan privilegios últimamente. Gracias. Yo me quiero referir al tema de la renovación del marbete. ¿Por qué me quiero referir a ese tema? Porque hoy vence el plazo que dio la Dirección General de Impuestos Internos para que todos los que requieran esa especie de licencia vehicular puedan tenerla ya con este plazo hasta hoy. Quiero referirme a este tema porque hay muchos, cientos de ciudadanos que no han podido renovar su marbete, no porque han dejado esta tarea para última hora, sino porque le ha sido impedido a través de la Dirección General de Impuestos Internos cuando estas personas van a uno de los bancos habilitados para la renovación de estos marbetes. Se le dice, hablamos de cientos de dominicanos, que no pueden renovarle el marbete porque su vehículo tiene una especie de impedimento. Cuando las personas hacen las averiguaciones, sale a colación que los importadores, los dealers que trajeron esos vehículos, que se lo vendieron a ellos, para los cuales ellos cogieron préstamos, tiene una irregularidad, a pesar de que los préstamos le fueron aprobados por las entidades bancarias, que ya tienen años que pagaron esos préstamos. Ahora les sale a colación de que esos vehículos no pagaron los impuestos pertinentes y que no van a poder renovar su marbete. Es una situación que en la Dirección General de Aduanas y también en la Dirección General de Impuestos Internos la conocen hace varios meses. Sin embargo, la han mantenido oculta, no le han avisado a esas personas que fueron compradores de buena voluntad y que como un simple ciudadano van a renovar este impuesto y se les ha impedido. Entonces ellos aseguran que están realizando una investigación en la Dirección General de Aduanas y también en Impuestos Internos, pero no dan detalles de esa investigación. Pero es que ahí hay una pregunta entonces que salta automáticamente. ¿Cómo tienen placa? Un vehículo que no tiene los impuestos pagos y que no se sacó de la manera regular, Impuesto Interno no puede emitirle una placa de circulación. Ahí queda al desnudo la cantidad de mafias que hay en las distintas instituciones. No, y el irrespeto a la propia legalidad del Estado. Es decir, porque ¿qué es la legalidad sino que usted cumple una serie de normativas, no una, no dos, no tres, no todas, cumplir la ley en orden? Sí. Entonces, si el abecedario no puede completarse, si falta uno de los eslabones, ¿verdad? Entonces, el Estado dominicano no respeta su propia legalidad, eso no lo ve todos los días. Cuando uno ve un vehículo de estos de las empresas del transporte masivo, que apenas tiene las 4 ruedas, después de ahí no se sabe qué otra pieza tiene completa.
pero ahí de usted si le falta algo. Porque lo van a parar, lo van a tener, le van a embromar el día por ese faltante. Pero aquí hablamos de compradores de buena voluntad que ahora se le están poniendo en China y a sabiendas de que estas instituciones tenían conocimiento de la irregularidad. Hace varios meses no se llamó a cada una de esas personas que ya esos vehículos están a sus nombres para explicarle la situación que estaba enfrentando ese bien que ellos compraron. Entonces, a partir de mañana esa gente no va a poder andar en sus vehículos. No, desde que lo detenga un AMET en cualquier semáforo de la capital. ¿Se lo incautan? Y tiene todo el derecho. Un vehículo que salió de manera irregular de una aduana de cualquier país no tiene el derecho de libre circulación. La pregunta es cómo le dieron la placa. No, y se vienen a dar cuenta varios años después. Increíble. Esta gente va a enfrentar fuertes problemas a partir de mañana. Muchos de ellos van a tener que arriesgarse a utilizar el transporte público, mal llamado público, que existe en República Dominicana. Y lo que se le ha pedido desde la Dirección General de Aduanas es que lleven el vehículo para una inspección. Muchos de estos no se atreven a llevar el vehículo porque pudiera quedarse retenido mientras se realiza esta investigación oculta por parte de la Dirección General de Aduanas y también de Impuestos Internos. ¿Qué pasa con esta situación? Que ya el año pasado nosotros tuvimos como desde aduanas se denunció, eso sí se hizo público, que 2 agentes aduaneros eran parte de una red mafiosa internacional que no solamente compraba e importaba vehículos, sino que también ellos eran exonerados de forma ilícita del pago de esos impuestos. Aquí no solo la preocupación de qué puede ocurrir con los propietarios de esos vehículos, sino que la sanción que debe haber para esos propietarios de dealers que en combinación con algunos empleados de la Dirección General de Aduanas sacaron esas flotillas de vehículos sin pagar los impuestos necesarios. Eso es robo. Robo, como quiera que usted lo ponga, es robo y estas personas deben ser castigadas. Hay algunos que se han ido más lejos y cuando esos propietarios le exigen el marbete, ¿ustedes saben lo que han hecho algunos? Le dan un marbete, lo han borrado con liquid paper, la numeración que tiene ya oficialmente hablando y le ponen la de la placa de esa persona que le exige. Ahí hay falsificación de documentos. A todos los niveles. Es insólito lo que está ocurriendo en el país y uno dice, caramba, pero ahí uno se explica por qué hay tantos dealers en el país, por qué ponen tantos especiales de vehículos. Miren aquí la respuesta, muchos evasores de impuestos. Quizás al principio la trama se ve bien y consideren que coronaron, pero no hay nada que se haga debajo del sol, alrededor de la tierra, que no se sepa, señores. Miren, han pasado varios años y ahora tienen esta situación. Supuestamente hoy el director de aduanas se iba a reunir con algunos de los propietarios de estos dealers. Yo creo que estas personas, si se confirma que actuaron en contubernio, obviamente que sí, porque los interesados en evadir impuestos para quizás abaratar costos son estos propietarios y estas personas deben ser sometidas a la justicia. Para aquí no hay mediación cuando se trata de un hecho ilícito de esta categoría y además las víctimas aquí no son ellos. Las víctimas son los compradores que tienen todos sus papeles al día, que incluso esos vehículos están a sus nombres y que a partir de mañana, martes 8 de enero, no van a poder circular en sus vehículos porque corren el riesgo de que la DGCET se quede con ellos. Hay muchas irregularidades en esta mafia, no solamente la evasión de impuestos, también hablamos de la falsificación de documentos oficiales, como los marbetes que están dando algunos de estos propietarios de dealers, y debe anunciarse, no se puede mantener oculto.
Este tipo de investigación no se puede mantener así, al margen de la población. Es importante que se digan los nombres de esos dealers que evadieron impuestos, que forman parte de una estructura mafiosa para entrar esos vehículos al país. Recordamos que cuando se denunció el año pasado lo de los 2 agentes aduanales, ellos eran vehículos de lujos que estaban entrando al país a través de esta mafia, pero ahora hablamos de vehículos de toda categoría, vehículos de 200,000 pesos, de 300,000 pesos que han entrado al país de forma irregular. Ni aduanas, ni impuestos internos tienen el derecho de negarle información a las víctimas de este negocio mal habido, que simplemente por la necesidad, porque tener un vehículo en este país no es un lujo, sino una necesidad, Sabrá Dios cuántos líos hicieron muchas de estas personas para poder obtener ese dinero y comprar su vehículo. Ahora las autoridades no le dan ninguna explicación. Es una investigación oculta porque probablemente estamos hablando de millonarios, personas que tienen dinero, que venden vehículos, que importan vehículos. Se le niega el nombre a la población para que no vaya a esos lugares y se castigue, no solamente con el peso de la ley, sino también con el repudio de toda la población. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:02. El Papa está preocupado por las tendencias populistas y nacionalistas. Hoy expresó su preocupación. Ahora le preocupa. Sí, le preocupa por el resurgir de tendencias populistas y nacionalistas en las relaciones internacionales, algunas de las cuales evocan el periodo de las entreguerras. Don Andrés L. Mateo, en un discurso que dio hoy, dirigido al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano. La comunidad internacional y el sistema multilateral en su conjunto están atravesando momentos de dificultad con el resurgir de tendencias nacionalistas que minan la vocación de las organizaciones internacionales de ser un espacio de diálogo y encuentro para todos los países, afirmó el Papa. A nosotros nos toca lo nuestro, me imagino. Sí, abrir un espacio para agradecer al señor Darío Mañón, quien es el encargado de comunicaciones del Hospital Darío Contreras. Hoy en La Z con el Pueblo recibimos el pesar del señor Manuel Emilio Jiménez. Él tuvo un accidente el 21 de diciembre y le habían despachado del hospital. Se le partió su pierna derecha y le dijeron que él no podía recibir las ayudas concernientes a las placas y los tornillos durante una intervención quirúrgica porque no contaba con 90,000 pesos. Ese problema ya va a ser resuelto en el Hospital Darío Contreras. Mañana, gracias a Dios, van a recibir al señor Manuel Emilio Jiménez. Ah, tú ves la fuerza de la Z con el pueblo. Señores, a partir de hoy, lunes 7 y todos los lunes va a estar con nosotros cerca de las 4 de la tarde nuestro compañero de siempre, el que nunca se ha ido, Emil Chireno H., con quien vamos a analizar política internacional y vamos a hablar de las tendencias del momento, sobre todo de cada semana, viniendo de todos los fines de semana, donde normalmente se dan cambios importantes en la política, en la economía, en la vida social internacional. Vamos a venir todos los lunes con nuestro Emil para analizar cada una de esas tendencias. Hoy, siendo el primer día, yo creo que Emil merece ser recibido con un aplauso. Emil, bienvenido, tu primer lunes de esta semana, primera... honrado y me siento aplaudido. Primera semana completa del año 2019. Y si el aplauso viene pues de personas como ustedes, todavía vale más. O sea que yo encantadísimo. Para mí un gran placer, Yulisa. Sabe que con ustedes siempre compartir. El placer es nuestro. Y si se quiere pues reflexionar un poco la realidad que estamos viviendo y la que probablemente viviremos, para mí un placer. Bienvenido. Bienvenido, Emil. Gracias. Estados Unidos vive su cierre todavía. La señora Nancy Pelosi asumió la semana pasada, al cierre de la semana pasada, quizás la posición de más poder en Estados Unidos para una mujer. Se habla de que la única que le va a poder poner freno al presidente Donald Trump es esa señora abuela de más de 60 años que asume la presidencia de la Cámara de Representantes, demócrata. El Papa dice que va para Centroamérica. Venezuela prepara la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Rusia está en lo suyo. Xi Jinping sigue en lo de él. El mundo está convulso, Emil. Siempre, pero es que si el mundo no estuviera convulso no se generaran noticias. Eso es parte de la dinámica constante de que existe un riesgo a que las cosas empeoren. Yo quisiera que comenzáramos por
digamos por el contraste que hay en lo que respecta al mundo americano entre la figura de López Obrador y Bolsonaro. Porque, por una parte, el sesgo redencionista, paternalista, populista desde la derecha de Bolsonaro, tiene como un contrapeso o como una imagen al revés en la figura de López Obrador. Ambos apuestan a lo mismo, se supone que tienen gestión de Estado y que procuran el bien común para sus pueblos, pero por caminos muy distintos y contrapuestos. Pareciera. Por eso digo, pareciera. Sí. Bueno, ¿cómo ves tú esa situación? El contraste de los dos populismos. Ese contraste entre dos populismos, uno de derecha y uno de izquierda con comillas, ¿no? Porque sí, López Obrador es un hombre de Estado. Sí, gobernó la Ciudad de México, que es 3 o 4 veces la República Dominicana, por lo menos más de 2 veces. Sí. Mira, yo creo que los populismos, como hemos dicho en otros escenarios, no son ni bueno ni malo. Todo depende de lo que tú inyectes, porque lo que tienen en común ellos, antes de contrastarlo, es que hablamos de un populismo disruptivo. O sea, son dos políticos que llegan con una idea de refundar, en los términos de Manuel López Obrador, a la República Mexicana. Y otro que dice en su toma de posesión que la bandera de Brasil es verde y nunca será roja, y que si hay que derramar sangre para que esa bandera siga siendo verde, se derramará sangre. O sea, son ambos extremistas, ambos radicales, pero ambos una respuesta a un sistema de partidos y a un sistema político que indudablemente se encontraba ya en pleno declive. Y eso es algo que me parece a mí todavía más evidente en el caso de Brasil, por donde me gustaría comenzar, con el caso de Bolsonaro. Bolsonaro, señores, a pesar de las grandes expectativas creadas, fíjense que es interesante cómo la opinión pública es algo tan volátil y que cambia tan rápido. Hoy los brasileños dicen, según una encuesta de Datafolla, un 65% entiende que la economía va a mejorar de forma significativa en el próximo año. Cuando hace menos de 5 meses, menos de un 30% pensaba eso. Hay expectativas muy grandes con Bolsonaro. Pero Bolsonaro, si ustedes le ven el récord histórico... ¿Hasta la bolsa subió? Sí, claro. Porque subió como hacía más de 10 años, no se veía. Y tiene razón para subir. El ministro de Economía de él es un Chicago Boys. Que yo quiero ver lo que Guedes va a hacer en el país en 2 días más desigual de América Latina, en el continente más desigual del mundo. 11,000 empleados públicos menos que ellos decían cobraban sin ningún tipo de aporte en algunos gobiernos estaduales. Y vamos a ver, hay una serie de políticas que sin duda van a ser de shock, como es típico cuando un economista de esa escuela toma el mando, pero yo lo que sí creo es que, algún nivel de equilibrio tenía que conseguirse en un país que había subido, sobre todo los impuestos para generar nuevas empresas y para tratar de insertar gente al tejido productivo. Algún tipo de equilibrio tendría que ocurrir, pero en la otra dirección. Yo no sé si va a ser un equilibrio, José Luis. Yo sí sé que va a haber un cambio. Y evidentemente el Estado brasileño, por ejemplo, vamos a hablar del tema más grande de la economía de Brasil, pensiones. El gasto en pensiones del gobierno de Brasil es el equivalente al 13% del PIB del país. Brasil es la quinta economía más grande del mundo. Entonces, decía Bolsonaro que era una de sus grandes cargas. Sí, eso es un tema que de verdad hay que reformarlo y yo creo que nadie está en contra de eso. Pero con ese proceso de reformas necesarias de un Estado altamente inflado a los ojos de muchos, hay que crear equilibrios, porque es precisamente por el elevado gasto social, aunque quizás desenfocado, como es el caso de Bolsa Familia, en el que se inspira el famoso programa de aquí de Solidaridad. Sí, Solidaridad. Es indudable que se sacó a millones de personas de la pobreza. Sin embargo, los subsidios todavía se mantienen en Brasil y hay una especie de sentimiento de estancamiento real de la economía. O sea que yo no digo que esté mal que venga alguien con una visión distinta. Yo lo que digo es que hasta dónde va a llegar el corte. Porque Brasil es un país que, no olvidemos, tiene unas necesidades sociales y unos reales indicadores de pobreza, pero muy, muy serios. Y agudos. Y la base de votantes que quiere un cambio grande, una parte importante de ella serán probablemente de los perjudicados por los recortes de muchos de los programas sociales que permitieron que muchos brasileños llegaran a la clase media. Entonces, yo lo veo positivo, pero con una nota de precaución. Me gustaría ver cómo él se va a desarrollar. Ahora, sí, en materia de política exterior, yo creo que va a haber un cambio muy importante, porque política exterior usualmente es lo que tiene menos costo doméstico, especialmente en los países latinoamericanos, donde la gente política exterior no le da mucha importancia, y sí te da mucha visibilidad internacional. Ya él dijo, por ejemplo, que se va a mover la embajada de Brasil desde Tel Aviv a Jerusalén, en Israel. Está hablando de que Estados Unidos debería, si así lo considera necesario, instalar bases militares en Brasil, relanzar un poco la relación de Brasil con los Estados Unidos y con liderazgos afines. Uno de los presidentes más controversiales que fue a su toma de posesión fue el señor Benjamín Netanyahu. Entonces eso le da a usted una idea
de que realmente la agenda de derecha de él en materia de política exterior va a ser importante. Y eso sí va a tener, yo creo, un impacto grande, porque el PT, en la forma en que ha manejado su política exterior, por lo menos en la época donde Brasil no estaba en esta crisis tan grande, pensemos en el Brasil del boom post-2000, entre 2000 y 2010, que algunos incluso hablaban, señores, de estudios geopolíticos de influencia brasileña, o sea, cómo Brasil era el nuevo ente de la política latinoamericana. Irradiaba Yo tengo un amigo, un doctor en ciencia política en la Universidad Federal de Río de Janeiro, que eso es su especialización. Él hizo un doctorado en eso, en geopolítica brasileña. Pero eso era una época... Pero no podemos olvidar... distinta a la de hoy. No podemos olvidar que todo lo que hoy constituye el caso de Brecht era una política de Estado. Sí, claro. Porque la gente se imagina que era solo una acción empresarial, de expansión empresarial. No. Por eso Pero era una política de Estado. Pero no solo el caso del nombre de Odebrecht. Ser embajador de Odebrecht. Andrés de Gutiérrez, la Todo, aerolínea Gol que llegó incluso todo lo que era República empujar el aparato industrial brasileño, Y eso no las está mal. empresas constructoras, Eso no está mal, eso está todo bien. era una política Hasta de cierto Estado. punto no está mal. Lo Eso que no está está mal. mal es cómo se enraizaban los contratos. De hecho, no fue solamente Lula, también fue Dilma. Y a raíz de la representación de embajadores que hacían esos dos líderes políticos, pues bueno, ahí es donde empieza a desramificarse todo aquel entramado que terminó siendo, como dice Andrés, una política de Estado exportable, en el que lo que primaba para conseguir los contratos, hacer los negocios, era el involucramiento del poder político y las relaciones a nivel internacional. Pero eso es lo que hace China. O sea, es que eso no está mal. El problema es la forma, obviamente, en que se llevaron No, lo muchos de que estos está contratos mal y lo es que está el atrás, los entramado sobornos. corrupto, Yo no veo eso mal. Pero Pero normalmente si un la presidente política- quiere ser embajador de su clase empresarial, lobismo, por él ejemplo. tiene que hacerlo. Ese es el Pero trabajo no del de Poder una sola Ejecutivo. El compañía. lobismo, no todo lo hace eso, por una, no de lo una. hace por la generalidad, lo hace Correcto. por el comercio en general, No, lo hace por pero los grupos el económicos. lobismo brasileño no solo impulsaba a Odebrecht, Embraer, por ahí ejemplo. estaba Embraer, Andrade Sí. Gutiérrez, Que Andrade las Gutiérrez está empresas aquí, por de... ejemplo, Andrade Es más, Gutiérrez está construyendo aquí la presa de Montegrande. muchos de los préstamos estaban ligados a que una parte, creo que más del 60%, de los insumos para la realización de obras fueran brasileños. Sí. O sea, era para impulsar, era una política de Estado para impulsar la conversión de Brasil en un miembro destacado del G20. Lo que han hecho los chinos. Sí. Y mira dónde están. Entonces, La yo no política lo veo del mal. Ahora, ¿cómo Bolsonaro va a utilizar ese liderazgo que han ganado? Bueno, mermado, porque sabemos lo que pasó con Odebrecht y cómo el mundo empresarial brasileño ahora mismo está en una crisis de credibilidad muy grande. Pero el cambio que él implemente en los países con los que él se relaciona, en las prioridades que él tenga, yo creo que van a ser importantes, porque Brasil es, en Latinoamérica, Brasil y México son, así como López Obrador y Bolsonaro son ahora contrastantes, son las dos economías más grandes del continente y tienen evidentemente una influencia importante en lo que se hace en la región. Tiene una influencia tan grande que el día de la toma de posesión de Bolsonaro en la presidencia, Evo Morales, que estuvo como invitado, colocaba un tuit de mucha hermandad, de mucha solidaridad, sin referirse a aspectos ideológicos. Y obviamente se podrá pensar de Evo lo que se quiera, pero tonto no es. 34 millones de metros cúbicos de su gas natural El indio más sabio de la van nueva era. van en invierno, van en el invierno austral, que es la mitad del año, Claro. hacia Brasil. Es decir, el pragmatismo se comió todos los otros ismos. No, pero no solo eso. En los términos de costos, Brasil todavía adquiere el gas boliviano un 10% por debajo del precio mundial. Sí. Y que conte que Evo Morales, todas las transformaciones casi que hizo en Bolivia las ha hecho sobre la base del aumento que le hizo al precio del Y a eso- gas que le sirve a Brasil. y curiosamente es una por razón ahí- geográfica, Para la que razón lo por la sepa. que Brasil paga menos. Claro. Y curiosamente por ahí quería preguntarle justo por esa parte a nuestro amigo Emil Chireno, que conoce también mucho el campo económico, del ciclo de los commodities, de las materias primas. Se desvanece y qué curioso, que se desvanezca eso hace que se desvanezcan los programas sociales de una serie de gobiernos que no hicieron sino hacer del Estado el elemento protagónico de la sociedad. Ahora Bolsonaro habla justo de lo contrario. ¿Qué tan posible es eso en el momento que estamos atravesando? Petróleo barato, los commodities no han vuelto a recuperar y yo no sé qué tiempo tardarían para volver a recuperar los puntos tan altos que llegaron a tener entre 2009, 2010, 2011, la soya, la madera, el cacao, entre otros productos que nuestra región ofrece al mundo y ofrecen condiciones extraordinarias, y la posibilidad de que Mercosur incluso cambie su naturaleza de ser un lugar donde se reunían una competencia de políticas proteccionistas a pasar a tener ahora una serie de políticas de libre mercado como
como tal vez objetivo, pensando en cómo está Chile gobernada, cómo está Argentina gobernada y cómo está ahora Brasil? Vamos por parte. Voy a comenzar por lo último. Proteccionismo. Brasil es probablemente, y el dato no lo quiero dar exacto porque hay que ver algunas comparaciones con otros sectores de otras economías de la región, y Venezuela daña cualquier promedio estadístico de América Latina por la locura que hay ahí. Pero Brasil es una de las economías más proteccionistas del mundo. Sin dudas. Entonces, yo quiero ver ¿cómo se desmonta? Pero claro, porque si estamos celebrando que tenemos el superministro de Economía, Chicago Boy, que viene con toda la idea de que el sector privado es el que está llamado a generar la riqueza y que el Estado tiene que reducir su participación en la economía, ¿cómo tú vas a balancear eso con un país que protege tanto a la industria nacional? Y la protege por una razón que no es necesariamente voluntad política del PT, eso es una política de Brasil desde mediados del siglo pasado. Desde Kubitschek para acá. Eso es algo que ha sido así y es por eso que Brasil tiene una industria hoy. Bueno, el desarrollo de Kubitschek fue por eso, ¿no? Sí, es eso. Por Entonces, eso se hizo Río de Janeiro. Sí, y no está mal, Entonces, por eso es que te digo que es difícil uno hoy, el 8 de enero, decir, mira, va a pasar esto y lo otro, porque Brasil es un país de contracciones muy grandes. Entonces, muy grande. Al ser un país de contracciones tan grandes, de agendas tan grandes y de por sí tan grande, 204 millones de habitantes, yo no veo en el corto plazo que a Bolsonaro lo podamos encasillar dentro de una agenda ideológica muy rígida. A mí me parece que él es un político muy sagaz en el uso del discurso político polarizante, que es lo que lo ha llevado a donde él está. Pero recuerden que una cosa es el discurso y otra cosa es la política pública. Toda la práctica, entonces, sí. yo creo que las voces más pragmáticas en el gobierno de este señor serán las que deberán de prevalecer. No, Oye, Bolsonaro, esta semana tiene un reto. Adelante, Rosa. Bueno, iba a hacer una pregunta con respecto a otro tema, ya que estamos hablando de economía. Esta semana Pues déjame decirle lo de iniciamos. Bolsonaro antes de cambiar Yo no le de respondí tema. la otra pregunta. Bolsonaro tiene un reto interesantísimo con el famoso sistema económico de Brasil. A raíz de la salida de Lula, el seguimiento de Dilma, la caída de Dilma y la forma como gobernó Michel Temer. Bolsonaro tiene más de 10 millones de ciudadanos brasileños que dependen de las ayudas económicas. Aparte del gran reto que representa para ellos todo el sistema de seguridad social. Y en el primer discurso que dio hace solo unos pocos días, él hablaba de sus primeros 10 pilares, de cómo van a tratar de que la gestión social sea mucho más productiva, de cómo enseñarle a la gente a solventarse por sus propios medios, cómo buscarle la manera de salir de la situación que tiene Brasil sin que esto afecte los montos que ya ellos vienen por décadas aprobando para ayudar a toda esta gente. La idea es que menos gente dependa de eso. Salir. Correctamente, pero ese modelo económico, recuerden que quien lo inició fue Brasil. Y 10 años atrás, todo el mundo, todos los países de América Latina que querían entrar en el famoso modelo económico brasileño, de lo que hablaban era precisamente de eso, de cómo iban a solventar este sistema de ayudas para la gente que tenía más bajos recursos, que estaban sumidos dentro de la línea de la pobreza, para poder elevar la línea de vida, el sistema de vida que tenía la gente más populosa de cada uno de esos países. De ahí copió República Dominicana. Sí. Lo más famoso en todos los discursos de los presidentes latinoamericanos. El asunto es que con qué resultado. Vamos a emular el sistema económico brasileño. Dice Francis que vamos a emular una pausa y que venimos enseguida. El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, son las 4:30. Sube a 7 la cifra de muertos en tiroteo en balneario mexicano Playa del Carmen. Esta cifra subió hace solo pocos minutos tras el fallecimiento de un herido grave en un hospital, informan hoy fuentes oficiales. La Fiscalía General del Suroriental Estado de Quintana Roo dio a conocer que 6 personas perdieron la vida en el lugar de los hechos y un séptimo una vez hospitalizado. Se descarta que haya turistas entre las víctimas de este suceso acontecido en un barrio popular de este turístico balneario. Continuamos. Yo estaba en Tijuana ahora en noviembre y gracias a Dios no vaya para allá, Emil. Tijuana está muy tranquilo, a pesar de la fama que tiene. Yo fui por el tema fronterizo, por el famoso cruce ese fronterizo de San Diego. Yo lo vi de lejos de San Diego. Muy interesante. Laulet. Yo lo hice a pie. Y pasar a México me dio menos trabajo que montarme en una Caribe ¿No Tour. sentiste Fueron ninguna 3 ansiedad? minutos para entrar a México. No, ninguna. Y para salir de México pasaron mi maleta de mano por un lector que la vio en, 30 segundos y ya, bienvenido a Estados Unidos. Eso es impresionante, la cantidad de personas. Pero bueno, nos quedamos con el tema de los programas sindicalistas en Brasil y Bolsonaro. Hay un tema que ahorita mencionó José Luis que me preguntó y no llegué a responderle. El tema de los commodities. Tú preguntabas que cuándo nosotros vamos a tener un resurgimiento de los commodities para tener un mejoramiento
mejoramiento de las condiciones económicas de América Latina. A los que nos escuchan y les interesan estos temas, yo les invito a que busquen la proyección de crecimiento económico de la región que todos los años lanza CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, presidida por una señora amiga y muy inteligente llamada Alicia Bárcena. Y si ustedes se ven el reporte de CEPAL para 2019, las proyecciones, las cosas no son muy buenas para América Latina. De hecho, el crecimiento promediado del continente anda en 1.2%, uno de los más bajos del mundo. Y los precios de los commodities se espera que se deprecien, no que aumenten, en un 10% este año, de los principales commodities de exportación de América Latina. Eso es alto y es para nosotros, obviamente, es de preocuparse, sí. Especialmente para economías como la brasileña, y volvemos a Bolsonaro, que es el productor agrícola más grande del mundo. Entonces, esos son temas que vamos a ver y que yo creo que hay que darle una debida revisión. Sobre los programas asistenciales, ciertamente Brasil hay que hacerle una reforma profunda y es algo que ha venido pidiendo el pueblo de hace mucho. Pero como yo decía fuera del aire, lo malo no es que existan programas de transferencia financiera para que personas, por llevar a su hijo al colegio, por llevarlo a un hospital, por tener condiciones mínimas de vida, reciba algo de dinero. Eso no es malo. El problema es cuando tú utilizas eso para fines políticos y electorales y se desvirtúa el objetivo inicial de la política. ¿Cuál era? Aliviar la situación de las personas que viven en pobreza extrema. Y eso es lo que pareciera que ocurrió en cierta medida en Brasil a los ojos de muchas personas. Yo por eso no me gusta reducir cualquier programa de asistencial a una mera herramienta de politiquería, porque yo creo que hay buenas intenciones y hay buenos resultados. Y recuerden que la riqueza no se genera solamente cuando usted tiene más dinero en el bolsillo, sino que usted tiene que tener condiciones básicas para usted poder hablar de un país donde un inversionista quiere ir. Si nadie sabe leer, ¿quién va a invertir ahí? Claro. Si todo el mundo se muere a los 50 años, ¿quién va a invertir ahí? Entonces los indicadores sociales, cuando uno piensa en el desarrollo de un país, son igual de importantes en el largo plazo que los 3 cheles que usted tenga en el bolsillo en el corto plazo. Y lo que buscan los programas asistenciales es precisamente lograr que esos indicadores sociales a la larga mejoren, porque esa es, me parece a mí, la base última en la que depende la generación de riqueza. No solamente es el capital que se invierte, sino la gente. Si la gente no tiene mejores condiciones de vida, evidentemente será cada vez más difícil generar riqueza. Y más del tipo de riqueza que demanda la economía moderna. ¿Cuál? La riqueza de valor agregado, la riqueza de la economía digital, la riqueza que se obtiene única y solamente cuando hay personas capacitadas para programar, personas capacitadas para desarrollar tareas que van más allá de ensamblar una licuadora en una factoría. Entonces, yo creo que Brasil está intentándolo. Y el experimento ha tenido muchísimas debilidades, ¿cierto? Pero el objeto, en mi opinión, sigue siendo loable. Y yo creo que eso es algo que el mismo Bolsonaro, de alguna forma u otra, tiene claro y buscará la manera de mantenerlo, así sea mejorándolo. Ya que hablamos de riquezas, de financiamiento, yo quisiera que usted nos explique qué significa para el mundo que el presidente del Banco Mundial haya renunciado, faltando 4 años para concluir su mandato. Bueno, eso es una buena noticia, en mi opinión. No porque él sea una mala persona, sino porque el Banco Mundial, al igual que el Fondo Monetario Internacional, los dos organismos principales de los acuerdos de Bretton Woods, tienen un problema muy serio. Y es un problema de democracia interna. Si usted se pone a ver la historia de quién han dirigido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde que se fundaron en la década de los 40, siempre el Fondo Monetario es un europeo y el Banco Mundial siempre es un americano. Y eso es algo que se entendía en el momento en el que Harry Dexter White, que fue el jefe negociador de los Estados Unidos cuando se firmaron los acuerdos de Bretton Woods, y el famoso economista John Maynard Keynes del Reino Unido, en su momento llegaron a un acuerdo de caballero en el que dijeron: ustedes los temas de desarrollo se lo van a dar a un americano y nosotros los temas que en aquel momento era lo que el fondo estaba llamado a mantener, de estabilidad cambiaria, se lo vamos a dar a un europeo. Ahora, el mundo cambió. La estructura de votación, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional se le da a los estados en función de las contribuciones que hagan. Claro, porque son bancos de los grandes capitales. De los grandes capitales. Entonces, los estados que más aportan tienen más capacidad de voto. El problema es que China, por ejemplo, en los 40 no aportaba nada, sin embargo ahora aporta bastante. Entonces, ¿qué pudo haber motivado esa renuncia? Las decisiones personales yo no la sé. Yo no te puedo comentar porque eso fue algo que sorprendió a todo el mundo. Ahora, yo lo que sí interpreto desde la óptica geopolítica es que eso va a forzar que un presidente que ha desdeñado el multilateralismo, un presidente que se ha ido siempre por sus propios intereses, dejando los intereses de los aliados de lado, Trump, va a tener ahora, si quiere mantener un americano ahí, que buscar los apoyos de muchas de las personas que le ha dado la espalda en otro frente. Entonces, quizás esta sea la oportunidad, por primera vez en la historia del Banco Mundial, que tengamos un director general que no sea americano. Y eso yo creo que es una reflexión de la cambiante realidad que está viviendo el mundo. Yo quiero volver al caso Bolsonaro, porque dejamos a López Obrador.
Bolsonaro es, digamos, el resultado de la frustración de la izquierda. Es decir, todo ese ejercicio del poder político que una izquierda esperanzadora, de alguna manera, abrió a partir del primer gobierno de Lula. Porque Lula, en principio, fue un dirigente estigmatizado, al que se le temía, al que se creía que venía con una política de izquierda desnaturalizadora, radical, etc. Y no fue así, hasta el punto que los propios Estados Unidos impulsaron el imaginario, el mito de Lula en el mundo entero, los propios Estados Unidos. Y los gobernantes norteamericanos se llevaron de paños y manteles con Lula al principio, sí. Durante mucho tiempo al principio. Pero por otra parte, López Obrador es la frustración de la derecha. Es decir, es el La enorme, admisión de la derrota. el enorme desprestigio con que la derecha terminó. Aunque Bolsonaro es López Obrador es un hombre del status quo, no olvidemos que viene del propio PRI, no olvidemos que viene del PRD, no olvidemos que creó su propio grupo. O sea, es un individuo que además dirigió el Estado de México, que es un estado poderoso, porque tiene muchos recursos, maneja mucho capital, muchos problemas, tiene experiencia de Estado. Y tuvo una forma de gobernar muy diferente también. Mucha experiencia de Estado tuvo. Inclusive etcétera. cómo manejó casos de corrupción. Entonces, son cosas diferentes. Son fenómenos Es decir, distintos. Y esta nosotros es no- frustración de la derecha y esta es frustración de la izquierda. Pero yo no sé qué va a pasar con Bolsonaro, ni tengo la menor idea de qué va a pasar con López Obrador. Bolsonaro, por una parte, porque está destejiendo todo lo que en la apariencia fue un determinado nivel de bienestar conquistado a nivel popular. Según parecía muy firme. Y en el caso de López Obrador, justamente porque la inequidad en México es demasiado ostensible, demasiado comprobable a simple vista. Igual en Brasil. Y porque tiene una enorme cantidad de promesas a una población que está requerida de muchos bienes materiales, espirituales, etcétera. En fin, uno ve este contraste entre estos dos modelos y no sabe hacia dónde van a terminar uno y otro. Un poco que vimos a Bolsonaro, sería bueno ver un poco lo que tú ves en López Obrador. Bueno, yo antes de pasar a López quiero decir que yo no sé si los dos son un modelo. Yo sé que los dos son una respuesta disruptiva a un cansancio con el sistema de partido. En un caso del de derecha y en otro de izquierda, del PT. Pero yo no sé si son un modelo, porque primero, tenemos muy poco tiempo para poder evaluar qué es uno y qué otro. Ellos son dos animales que están evolucionando. Uno tomó posesión hace menos de un mes. Uno. Dos. Los populismos disruptivos modernos tienen una particularidad, especialmente en países como los latinoamericanos, y es que son de todo y de nada al mismo tiempo. Miren el caso, por ejemplo, de este señor de Ortega, en Nicaragua. Ortega. Ese señor no, pero el punto que quiero hacer con él, y no es comparándolo con López Obrador ni con Bolsonaro, es que si usted le pregunta cuál es la agenda política de su partido, ¿qué es usted? Yo soy socialista, fraternal, católico. Él tiene todos los títulos de todos los sectores de su sociedad. Entonces, con Bolsonaro y con López Obrador pasa algo similar. López Obrador se presenta por un lado como muy progresista, pensando mucho en los derechos de las minorías marginadas indígenas y con una agenda que usted entendería que es muy de izquierda. Sin embargo, en términos sociales, tiene los apoyos de varios partidos políticos y movimientos sociales en México que son muy conservadores, católicos. Sí, claro. Entonces, este es un izquierdista populista que al mismo tiempo llega al poder porque los católicos más conservadores lo votan. ¿Y qué es lo que es este señor? Entonces, realmente es difícil para mí que podamos encasillar y reducir a simplemente derecha o izquierda el fenómeno Bolsonaro y el fenómeno López Obrador. Yo creo que ellos son una respuesta a un cansancio sistémico que va a evolucionar. Dirá el 2019 cómo. Yo no puedo decirle cómo. Ahora, en el caso de López Obrador, yo creo que tenemos un mal precedente. El del aeropuerto del Distrito Federal en México. Ese es un tema que ha venido debatiéndose hace mucho. Que sometió él a un supuesto referéndum que no lo organizó la Comisión Electoral Nacional del país, sino ONG vinculadas al propio partido de él. Un proyecto en el que se había invertido ya un 30% del presupuesto y ahora deciden simplemente no terminarlo. Eso le da una mala señal a los mercados. Vamos a una pausa, Emil. Regresamos de inmediato. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:44. Donald Trump ha asegurado que el retiro de las tropas de Siria se va a hacer a un ritmo apropiado y que van a seguir luchando a pesar de esto contra ISIS. Pero eso fue una marcha atrás. Y Putin está muy contento. Contentísimo. Claro, porque Aunque a Putin definitivamente económicamente no le está él yendo está muy súper bien mal, pero en últimamente. materia de política exterior está contento porque obviamente él es el hombre. Claro, Él de en aquel Siria. lado el hombre Putin. Sí, sí. Y todo el tiempo perdido de los Estados Unidos en términos de gasto económico. Pero en de el alianzas, caso concreto es una- del anuncio de la retirada fue un resbalón. Sí. Y un resbalón Bueno, costoso políticamente y a lo interno. y devolverlo después, horas después. Por eso. Sí, sí, sí. Eso dice mucho también de cómo se maneja la verbalización de un presidente tan poderoso Sí, sí, como sí. el de Ahí Estados Unidos. ahí va a haber un vacío político importante, porque Estados Unidos, a pesar de que no logró sus objetivos de política pública, que era la creación de una fuerza moderada que pudiese servir de contrapeso al régimen de Bashar al-Assad, aunque no lo logró, no menos cierto es que su sola presencia hacía que los demás estados, comenzando por Rusia, pues lo pensaran 3 y 4 veces antes de iniciar cualquier maniobra militar que pudiese tener consecuencias, como por ejemplo la muerte de un soldado norteamericano. Eso era importante. También era importante para los países del Golfo Pérsico, que son aliados de los Estados Unidos todos, porque recuerden que son anti-Assad. Estoy hablando de los saudíes, estoy hablando de Qatar, estoy hablando de Bahrein, estoy hablando de los Emiratos Árabes Unidos. Todos estos países ahora van a tener que entrar en una relación de aceptación forzosa de la realidad en el terreno, de que Assad no se va de ahí. Entonces, hay que entender también algo, y a pesar de que se hizo muy mal lo que Trump hizo, y yo no creo que sea el momento, pero también hay un tema de hartazgo y cansancio en los círculos de política exterior con el tema de Oriente Medio. Oriente Medio, en términos de el esfuerzo diplomático que requiere del Departamento de Estado y de los políticos norteamericanos, ha sido en los últimos 30 años la zona a la que más esfuerzo se le dedica cuando la amenaza geopolítica real de los Estados Unidos viene de otra región del mundo que es Asia. Por eso era que Obama, cuando llega y dice, no, vamos a dar el famoso girón hacia Asia, todo el mundo dice, wow, y Hillary Clinton lo dijo mucho en los discursos. En la práctica eso nunca pasó. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tropas, la mayoría de los temas de agenda eran los polarizantes temas de Oriente Medio, que hoy por hoy sigue siendo, por lo menos en términos económicos, menos relevante de lo que era hace 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque de nuevo la tecnología crea una disrupción que cambia las prioridades de política exterior. Estados Unidos, señores, hoy es el productor número 1 de petróleo del mundo, por la producción de petróleo de esquisto. O sea que la importación de petróleo de la región más rica del mundo no es, como era en los 70, como era en los 60, una prioridad tan grande para los Estados Unidos. Entonces yo creo que sí hay que bajarle un poco la tensión, pero no es la forma de hacerlo en Siria, porque se crea un vacío de poder importante. La preocupación, el desvío de casi todos los esfuerzos y los recursos de la política exterior norteamericana hacia Medio Oriente está también motivado por el peso específico de los judíos dentro de la economía norteamericana. No te olvides que casi todas esas decisiones, y particularmente ahora las de Trump, han estado motivadas en ese acercamiento con los judíos, esa fidelidad que se tiene en lo que respecta a la política de Medio Oriente, con el seguimiento de la protección. Trump, por ejemplo, dice que ellos no quieren ser ya más la policía mundial del mundo. Sí. Sin embargo, en lo que respecta a Medio Oriente no lo va a dejar de ser. Pero porque ahí no van a abandonar a Israel. No, pero es que Oriente Medio no es Israel. O sea, Israel es un tema, pero hay muchísimos otros temas. Irán, por ejemplo, que es el tema, el enemigo a uno de los Estados Unidos, en términos de lo que significa como amenaza estratégica más grande. De Israel. Israel es un país que tiene menos de 7 millones de habitantes. Y es cierto que hay una base. Tiene más de 100 ojivas nucleares. Sí, yo no estoy diciendo que tiene poca importancia, sino que estoy diciendo que la región no se reduce a eso. O sea, ustedes decir que la razón por la que se mantiene Estados Unidos interesado en Oriente Medio es Israel, yo creo que no es correcto, porque de hecho, el primero que se opuso a que Estados Unidos se vaya a Siria, ¿sabe quién es? Benjamín Netanyahu, el aliado a uno de ellos. ¿Por qué? Porque él sabe que una presencia norteamericana en Siria, de alguna forma u otra, del aliado número 1 de Israel, sirve para que Israel tenga más influencia en el terreno. Israel pierde influencia en el terreno cuando se va a Estados Unidos. Entonces, Oriente Medio más que Israel. Ahora, sí es cierto que los americanos, específicamente en el Partido Republicano, y eso es un fenómeno político muy estudiado en los 70 y en los 80, conectaron en los famosos estados del Bible Belt en los Estados Unidos, en el centro,
el tema de Israel, la religión y la base de votantes. Por eso es que para la base de votantes del Partido Republicano, del partido de gobierno, Israel es un tema importante. Claro. Pero no es porque los judíos sean muy ricos, no es porque los judíos tengan 100 ojivas nucleares, es porque esa es la Tierra Santa. O sea, hay una relación Es por la simbología en un sector que importante tenemos, que se explota mucho en la Pero base de votantes ¿y qué republicanos. significan los judíos para Estados Unidos también? También, es un grupo importante, claro. En materia económica y en la base de votantes. Claro. Pero hay algo que es axiomático. La solución al problema en Medio Oriente, sin la solución de los israelitas y los palestinos, no existe. Bueno, y lo triste de eso es que el tema palestino está en su peor momento. No solamente porque porque no hay un real diálogo de hace más de 5 años, mucho tiempo. Sino porque le importa cada vez menos a los países de Oriente Medio la causa palestina. Cada vez menos. Cada vez menos. O sea, Palestina siempre ha sido la punta de lanza de todo ese sentimiento anti-Israel que hay en Oriente Medio. Pero eso está cambiando. Poco a poco el pragmatismo está imperando. Mire, por ejemplo, el caso de Egipto, que ya sabemos que hace muchos años, en el 79, con Anwar Sadat, los famosos acuerdos aquellos, le venden gas a los israelíes, los mismos saudíes, los del Golfo, los palestinos realmente ahora mismo, el tema del diálogo y de la causa palestina yo lo veo muy complicado. Pero volviendo de nuevo a Trump y al retiro de Siria. ¿En qué quedará Trump? ¿Cuál va a ser su destino inmediato? Porque el poder real se le ha reducido, puesto que ahora él no domina plenamente las cámaras, los representantes. En el plano doméstico, te quiere decir, bueno. Claro, ahora lo que se pone doméstico. interesante. Sí, se pone interesante. El hecho del ascenso de Nancy Pelosi lo que le da es un poco de interés a la política norteamericana, porque se supone... Yo con Pelosi no tengo unas expectativas muy altas, Yulisa, porque Pelosi para mí es un producto del declive del Partido Demócrata. Ella es más de lo mismo. Ella sí. Ella está ahí. Nancy Pelosi por no un asunto representa ningún coyuntural. cambio. Sí. Sin embargo, para la cotidianidad de la política norteamericana, no se puede negar que ella es un factor que viene a entretener un poco más el ambiente. Sí, claro que sí, pero no es porque ella es Nancy Pelosi, es porque ella es la Speaker of the House, es porque ella es la vocera de la bancada mayoritaria del Partido Demócrata. Entonces no es que ella como persona sea, es que ella está en una posición en la que obligatoriamente tiene una incidencia grande. Sería ella, sería ella o antes. John Smith con la misma experiencia y con la misma posición, pero es algo novedoso. Sí, es algo novedoso, es un contrapeso necesario. Claro. Es un contrapeso, sí, eso yo lo veo como muy positivo. A mí me parece que lo que haga el partido con el tema del muro y de la migración va a ser muy importante para las elecciones del año que viene, porque ya se nota muy evidentemente que Trump va de nuevo a utilizar eso como... Sí, lo de la reelección a mí no me cabe duda. Pero pero la estrategia, o sea, ¿cuál es el tema central? Es migración el tema central de él. Anótenlo. Migración y economía. Claro. Sí, pero economía yo no sé qué tanto, porque si entramos en recesión y la economía crece menos de lo que se pensaba, como se pronostica. ¿Cuánto tiempo dura el gobierno cerrado? Eso es otro tema, el del gobierno cerrado también, que a mí me parece que a él le va a dar duro en la popularidad, en mi opinión. Claro que sí. Una de las cosas que le van a bajar más la popularidad a Trump en este 2019 va a ser el hecho de qué cantidad de tiempo él va a durar con el gobierno cerrado. Tiene medio gobierno cerrado, gente en su casa, gente que no está ganando nada. 800,000 empleados federales. No pero es que eso es demasiada gente. La basura se acumula en los parques. Sí, claro. es impresionante eso. Pero tú sabes también que los apologistas de Trump, porque hay que ver también todas las monedas. Todos los puntos dicen que esta es una manera forzosa de lograr ciertas reformas en la administración pública norteamericana, específicamente en lo que respecta a la empleomanía y al gasto público, que él no lo hubiese logrado de ninguna forma. Y él parece comportarse como alguien que no está pensando mucho en su legado. Incluso yo te diría que no está pensando mucho, aunque es el que está en el 2020. Yo creo que no está pensando mucho en cómo los libros de historia lo van a recordar. Porque a mí me parece que el daño... No solo no lo está pensando, ¿tú crees que le importe? Sí, no le importa, eso es lo que quiero decir. O sea, no lo está pensando, no le importa. Sí, porque Trump no sé si piensa ese tipo de cosas. Pero el punto es que es alguien que está actuando como si cada día es el último día. Y en política eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque quizás te dé un beneficio en el corto plazo. Y él ha obtenido mucho beneficio en el corto plazo. Pero en el largo plazo, el daño que le hace al país, el daño que le hace al gobierno, el daño que le hace a la confianza que tiene la gente en el gobierno federal, en las instituciones públicas, en la viabilidad del modelo de gobierno norteamericano, que es la democracia liberal, yo creo que ese daño es un daño muy profundo y que él no lo está viendo ahora, pero se está haciendo. Bueno, Trump es impredecible. Cualquier analista frente a una figura tan díscola, tan impredecible como Trump,
se puede, digamos, desnucar cualquier analista Es con imposible. Trump. Pero es evidente que en este momento su situación se debilita. Sí. O sea, se ve a un Trump un poco atrapado, siempre con ese sello particular, porque es cierto, él actúa como si no le importara el resultado de la historia, ni siquiera le importara. Él tiene una base sólida, es decir, todos esos aspavientos, todas esas malcriadezas, toda esa forma de él contradecir el status quo, porque no olvidemos que Trump no viene de una práctica política tradicional. Trump Cero experiencia política. sí es cero en eso. Entonces, siendo así, Él, como otros, es el resultado de una ¿pero qué figura puede que se ocurrir? transforma y entonces Ahora, llega a ser presidente. frente a este debilitamiento de Trump, ¿qué puede ocurrir? ¿Podrán llevarlo los demócratas a juicio, por ejemplo? Porque si hay alguien que tiene para hacerle juicio, se dice que el informe de Mueller va incluso a acusar al hijo. No se habla de Al Trump yerno, todavía. al hijo y al yerno. Al hijo y al yerno, de manera directa. Mira, Entonces, eso es una forma de acorralar a Trump. Yo creo que el efecto que podía tener la investigación de Mueller vis a vis un impeachment o vis a vis un cambio de gobierno prematuro no será así. En mi opinión, el efecto será quizás con algunas personas de su círculo, pero eso yo no creo que cambie mucho la opinión que tiene la base de votantes de Trump sobre su presidente. Entonces, Inclusive, si eso no cambia la opinión pública, si eso no cambia la intención de voto, el resultado electoral de eso quizá no es tan grande como muchas personas entienden. O sea que yo por eso no tomo eso como un factor que vaya a cambiar de un el peso futuro muy inmediato. grande Inclusive ha ido la suerte perdiendo política de Trump. fuerza. El caso Mueller en la opinión pública estadounidense ha ido perdiendo fuerza. Ese tema inclusive. Pero es un tema de cansancio, porque si tú Sí. ves cuál es el récord judicial, él ha ido bien. Sí. Paul Manafort, que fue el último que ellos llevaron a juicio, mira lo que le pasó, lo condenaron. Toda la gente que Mueller ha llevado a juicio en esta investigación ha sido condenada, todas. O sea, ese tipo se ve que cuando hace un trabajo y estructura un expediente, lo hace para que sea difícil que en justicia Igualito que el caso de Odebrecht aquí. perdón. bueno, entonces salvando la distancia de nuestros tremendos Astronómica. fiscales y nuestra capacidad investigativa para procesar casos de ese tipo, yo creo que Mueller no será tanto un Él factor. podría pero, llegarle al entorno, pero a Trump es difícil que le llegue. sí, a mí Bueno, me pero- parece que no. Y hay un tercer factor, que a la gente le encanta hablar de Nixon, señores, Ajá, pero el era caso otra No son realidad comparables. diferente, porque el Congreso entero estaba en manos de la oposición, no es el caso ahora. Entonces el Senado de los Estados Unidos, olvídense, que si en la Cámara de Representantes viene el tema impeachment, eso no va a llegar al Senado. Entonces yo francamente no, aunque llegue, perdón, no va a pasar. Pero yo no creo ni siquiera que los demócratas deban de Se concentrarse puede convertir en en eso. un debate nuevamente. Yo Podría desgastaría convertirse en un debate, pero eso no va a llegar a yo impeachment. desgastaría mucho más a Trump con esta crisis que él está viviendo políticamente. La econo- ahora, y la por mostrarle a la económica. gente el daño que él le está Y haciendo. la Ahora, no económica, olvidemos algo. 800,000 gente afuera. No olvidemos algo, que es el factor más determinante cuando uno hace cualquier prognosis sobre Estados Unidos. Es una democracia con un criterio electivo territorial, no individual. Entonces, lo que importa no es tanto la cantidad de votos absolutos que tú tengas, como No, vimos con del Hillary, caso de Trump, es de no dónde lo vengan. sí. Entonces, si tú no logras afectar la intención de voto de los lugares que tienen el mismo peso que lugares más grandes, por ejemplo, Dakota del Sur tiene 2 senadores, cuando California con 40 millones tiene Tiene 2. dos Si tú senadores. lo de Dakota del Sur no lo logras influenciar y no logras cambiar la opinión que ellos tienen sobre su presidente, entonces el resultado electoral que tú vas a tener en el 2020 probablemente es muy similar al que tú tuviste en el 2016. Máxime, cuando en el Partido Demócrata todavía al día de hoy yo no veo, y creo que le doy un poco de seguimiento a la realidad política norteamericana contemporánea, no veo una figura que logre aglutinar las distintas agendas de la izquierda y de la centroizquierda norteamericana. No la veo. 2019. Así es. Sí, Y porque, apenas este señor está muy viejo, ¿no? Joe Biden, sí. Mm, Joe ya. Biden ya le pasó su historia. época. Y apenas estamos comenzando. Nosotros vamos a una pausa y cambiamos de equipo. Despedimos al doctor Andrés L. Mateo, a Rosa Encarnación y a Emil Chireno. Regresamos después de la pausa con la continuación del gobierno de la tarde y con la bienvenida de Eddie Alcántara y Rafael Fafa Taveras. El gobierno de la tarde.